Vida nueva con Jesús. Qué alegría poder compartir la palabra que es viva y eficaz para el corazón de cada uno de nosotros. Hoy quiero recordar una palabra que debe de penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y esa palabra es la que el Espíritu Santo nos recuerda en este momento. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. ¿Qué nos recuerda Jesús? Que Él ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Pero también nos dice la palabra que hay un ladrón. Y ese ladrón es el que ha venido a matar y a destruir nuestro corazón. Hoy quiero compartir desde el título de esta reflexión, ¿por qué estamos enfermos? Y hoy el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 7, versículo 32, nos va a responder, ¿por qué estamos enfermos? Nosotros sufrimos por nuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué estamos enfermos? Por nuestros pecados. Porque hemos decidido darle la espalda a Dios, hermanos. Y hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, versículo 11, nos va a mostrar algunos pasos que nosotros hemos dado para llegar a la enfermedad del corazón. Hemos decidido independizarnos de Dios. Y tenemos que entender que fuera de Cristo no hay absolutamente nada. Y Él lo declaró. Sin mí no podéis hacer nada. Y en el Evangelio de San Lucas, repito, capítulo 15, versículo del 11 en adelante, se nos cuenta la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo que una tarde decide decirle al padre, dame la herencia que me toca. El padre le da la herencia con todo el dolor de su corazón. El hijo emprende un viaje donde se aparta de la casa del padre, donde empieza a llevar una vida de libertinaje, a derrochar su propia dignidad. Llega un momento en que se acaba. Llega un momento en que toca fondo. Aquel hombre en su soberbia no decide volver a la casa del padre, porque el padre lo esperaba con los brazos abiertos, sino va y busca un trabajo. Y no porque el empleo sea malo, recordemos que el trabajo dignifica a la persona humana. Pero en este caso, ese hombre es movido por su orgullo a buscar trabajo, porque no quería llegar derrotado a la casa del padre. Y el único trabajo que encuentra fue el de cuidar cerdos, animal impuro por la ley de Moisés. Pero no le importó, porque primero estaba su orgullo, su soberbia. ¿Y qué hizo? Terminó deseando la comida de los cerdos, dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 16. Que deseaba llenarse la panza con la comida de los cerdos, pero nadie le daba nada. ¿Sabes por qué? Porque aquel hombre no era importante en su entorno, eran más importantes los animales. Hasta que un día se puso a pensar y dijo en su corazón, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen comida, tienen vestido, tienen donde dormir? Me levanté, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquel hombre emprendió el camino. El padre todas las tardes salía al encuentro del hijo. Pero una tarde se llevó una sorpresa. Ve la silueta lejana del hijo, corre hacia los brazos del hijo, lo abraza, no lo deja hablar. El hijo quiere expresarle, Padre, he pecado. Y el padre lo único que hace es mandar a sus sirvientes a traer un vestido nuevo, matar el cordero más gordo, hacer fiesta, traer sandalias, anillo, porque el hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. El primer gran error es sentirse autosuficiente. Este jovencito se sintió autosuficiente. Por eso le pidió la herencia en vida a su padre. Para que un hijo de una familia judía le pida en vida al padre la herencia, es decirle, papá, para mí estás muerto. Ese fue el primer golpe para el padre. La autosuficiencia. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido autosuficientes? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido más criaturas, más que el Creador? ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? ¿Por qué se incrementa el aborto? ¿Por qué se incrementa la eutanasia? ¿Por qué se incrementa esa cultura de la muerte de la que nos hablaba San Juan Pablo II? Por la autosuficiencia. ¿Por qué se incrementa el suicidio? ¿Por qué se incrementa el divorcio? Por la autosuficiencia. Porque nos hemos vuelto enemigos de Dios. ¿Cuál fue el segundo gran error? El aislamiento. El aislamiento. ¿Qué dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo del 11 en adelante? Que el hijo se fue a un país lejano.
Eso es lo primero que el hombre hace. En su autosuficiencia se aleja de Dios. Pero ese aislamiento nos lleva al libertinaje. Cuando tú te apartas de Dios, te apartas de la verdad, te apartas de la ley, te apartas de una vida moral centrada en Cristo y empiezas a llevar una vida desordenada, donde no hay ley, donde tu lema es esa canción secular, dale alegría a tu cuerpo Macarena, y empiezas a vivir una vida desordenada. Y esa vida desordenada te lleva a una realidad, tocar fondo. Te lleva a una realidad que empieza a destruirte y empieza a aniquilarte totalmente. Ese hombre tocó fondo en su vida desordenada. Y ahí entra la parte donde se queda sin nada. Era cuando él tenía que volver a la casa del Padre, pero sin embargo el orgullo, su soberbia, su prepotencia, lo hunde más en su pecado. ¿Cuántas veces nosotros hemos tocado fondo? El Espíritu Santo sopla y te dice, ya es hora, levántate. Pero es más grande tu soberbia, tu orgullo, porque estás herido por dentro por el pecado. Ya estás herido. Y esa herida, como dice el catecismo en el numeral 1707, el hombre tomó la mala decisión de rebelarse contra Dios. El hombre está inclinado al mal, sujeto al error. Deseamos el bien, pero no lo podemos. Ahí es donde entra Romanos capítulo 7, versículo 14, donde San Pablo decía, no entiendo mi proceder. Claro que no lo entiendes, porque ya llevas la herida del pecado interior. Aquel hombre se hunde más. ¿Cuál fue su mala decisión? Ir a buscar trabajo. Repito, el trabajo dignifica, pero en este episodio, el trabajo era el orgullo y lo lleva a cuidar cerdos. Cuando la ley de Moisés ordenaba no tocar ni acercarse a esos animales, pero no le importó. Se hizo esclavo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pisoteado nuestra dignidad? ¿Cuántas veces, jovencito, jovencita, has pisoteado tu dignidad? ¿Cuántas veces, matrimonio, has pisoteado tu dignidad? Aquel hombre se sintió tan vacío, se sintió tan esclavo, que termina deseando la comida de los cerdos. Sexto paso, pierde su dignidad. Porque se arrastra como esclavo y enfermo tras el pecado. Pero en ese momento sopla el Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Fíjense lo que dice, me encanta este episodio de Lucas capítulo 15, versículo 17. Fíjate lo que dice, al fin se puso a pensar. Al fin dejó que el Espíritu Santo lo convenciera. Dice el padre Raniero Cantalamessa, el predicador del Papa, que fue el bautismo en el Espíritu. Porque el único que nos puede revelar el pecado es el Espíritu Santo. Como dice San Bernardo, la verdad, diga quien la diga, siempre viene del Espíritu Santo. Como dice San Agustín, nuestro gran hombre santo, Santo Tomás de Aquino, también lo repite de alguna manera, donde se busca la verdad, ahí tiene que estar el Espíritu Santo. Y sopló el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el primer paso? Reflexionó. El Espíritu Santo te va a llevar a interiorizar. El Espíritu Santo te va a llevar a la verdad. Y cuando este joven se pone a pensar, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen comida, tienen donde dormir, tienen donde vestir? Y toma la gran decisión. Segundo paso, primero es reflexionar a través de la unción del Espíritu Santo. Segundo paso, la gran decisión. Me levantaré. Porque el gran problema es quedarnos en el primer paso. ¿Cuánta gente vive de retiro en retiro y se queda en el primer paso? Reflexionar. Pero ¿qué pasó con la segunda? Tomar la decisión, el cambio de vida al que te tiene que mover el Espíritu Santo. El cambio de vida que tiene que ser un testimonio de la gloria del Padre a través de nosotros. Tercer paso, confesión. Cuando el Padre lo abraza, lo besa, él no piensa en su corazón, ya me abrazó el Padre, ya me besó, me recibió bien, me omito la parte del perdón. No. Él le pide perdón al Padre. Nosotros como católicos tenemos el sacramento, dice el Concilio Vaticano II, que la confesión es un sacramento que libera y sana. ¿De qué te libera del pecado? ¿De qué te sana de las secuelas que el pecado ha dejado? Cuando tú te acercas a la confesión,
y te acercas con un corazón arrepentido, puedes experimentar la gloria de Dios en tu vida. Cuarto paso, ese empieza el proceso de la confesión, la conversión. La confesión lo lleva a la conversión. O sea, no reincide en su vida de pecado, sino hay un cambio. Cuarto paso, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Quinto paso, el Padre le devuelve la dignidad. En 3 elementos de los que nos habla San Lucas. El vestido. ¿Qué representa el vestido? La vida nueva en el Espíritu Santo. ¿Qué representa las sandalias? Caminar en la voluntad del Padre, que es la palabra. ¿Qué representa el anillo? Que se te devuelve tu dignidad como hijo de Dios. Lo que el demonio había robado, lo que el demonio pretendía destruir, Dios te lo restablece a través de la dignidad, a través de su sangre preciosa. Es ahí donde nosotros tenemos que entender que estamos llamados a la libertad de los hijos de Dios. Estamos enfermos por el pecado. Estamos enfermos por nuestras malas decisiones. Estamos enfermos porque nos negamos a hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es perfecta, es bella, es grande y nos lleva a vivir en la paz del Señor. Yo te invito para que oremos en este momento. Te voy a invitar a poner tu mano derecha en tu corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque dice el catecismo en el numeral 368, que es ahí el corazón, donde el hombre se decide por Dios o rechaza a Dios. Es ahí en el corazón, a través de la unción del Espíritu Santo, que tú tienes que tomar la decisión de ser sano. Que tú tienes que tomar la decisión de romper con el pecado que te destruye, porque el fruto del pecado, dice San Pablo, es la muerte. Ya basta de autodestruirte. Ha llegado la hora de levantarte. Ha llegado la hora de volver a la casa de tu Padre, que no vino a condenarte en Cristo, sino a salvarte y darte vida y vida en abundancia. Amado Jesús, quiero pedir por cada uno de mis hermanos, para que a través de la unción del Espíritu Santo avive su esperanza, para que se den cuenta que tú los estás esperando con los brazos abiertos, para que hoy tomen la decisión de levantarse por intercesión de María. Dales la gracia de decir sí y de levantarse con dignidad. Amén, amén, amén. Recuerda, no es tarde. Dios no se adelanta ni se retrasa. Es el momento de decir sí. Ánimo, que Dios te bendiga y siempre bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Ánimo, pueblo de Dios.